gusta. Hasta el cachetazo. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. ¿Quién es el primero que no soporta el silencio? Soy yo. No quería ser ese tipo y soy ese tipo. Puta la weá. Esta es como el síndrome que acusó Winter. Buenísimo. 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 Vamos a hablar de eso, ¿ah? O sea, tenemos que hablar de eso, porque yo creo que ahí, en esa Diputado declaración... Gonzalo Vinter es mi copiloto. No Sí. había líder, no había líder hasta hoy. Va haciendo méritos, Sí. pero no le hagáis ese daño. Justamente yo creo que él ha entendido que, por supuesto, cualquier persona que esté en política busca ser un líder, pero justamente yo creo que escapa con sus frases, ¿ah? Y tiene filo. Esta es como la cuarta o quinta, no sé, en el último año que le escucho, que es una frase filosa, que además juega, que permite conversar, que tampoco es justamente devolver una moral con otra moralina, no, deconstruidito, podríamos decir. A mí me gustó, fíjate. Es lo que se requiere, pues si lo que dijimos nosotros acá, por lo menos, bueno, me voy a hacer cargo de lo que yo dije, pero sé que lo compartimos de alguna manera, es que esta generación tenía como misión número uno, ¿ah? Desde que entrara a gobernar, era comer caca como metáfora del aprendizaje necesario y doloroso que es tener el poder. Entonces hay que destacar a quienes van haciendo ese aprendizaje. Ese aprendizaje es convertirse en algo muy distinto a lo que han sido hasta ahora. Porque, como dice Alberto, si el poder no te transforma, termina mi frase, Alberto. Morirás. Estás destruido. Sí. Vas a morir. Morirás. Yo soy más riguroso con las leyes del poder. Y no, lo que pasa el es que que es inmune a la transformación del poder, no sé qué cresta, o de lo contrario, morirás. Morirás. Sí, no, sí, es que yo creo que la frase, bueno, tú dijiste que la tenemos para más adelante, ¿no? Sí. ¿O quieres que No, yo en realidad, la verdad que lo que pasa es que partimos, mira, estas son las tonteras, porque uno se sale como del... Yo lo único que sabía es que tenía que partir con un charchazo, y partimos con un silencio, como de cine-arte, porque partimos con un silencio cercano a lo performático. Oye, ¿ah? pero Casi Abramovich. Estuvo complejo Concha los su Oscar. madre, Porque no fue lo único. No fue lo único. No. Hubo otra humorista que hizo referencia a la gente que está llenando asientos, irrelevante, que tendría por qué estar ahí, y apuntó a la esposa de un candidato. No, pero espérate, no te confundas. Son un matrimonio, pero ambos son actores. Yo soy pésimo para decir nombres, así que no lo voy a decir. Y de hecho ella estaba nominada al Oscar a actriz de reparto. Pero lo que ella dijo fue que estaba llenando asientos y él le contestó, ella es mi esposa. Sí, pero lo que pasa es que ella es una actriz muy conocida y por lo tanto, un poco nuevamente volviendo a las leyes del poder del padrino, podía soportar la humillación porque evidentemente, en este caso era evidente que en el fondo era un juego. Igual de mal gusto, chabacano, como alguien decía por ahí, los que entienden mejor las tallas, porque en la traducción ya se pierde mucho. La verdad que lo de ayer fue una rutina así como de Viña del Mar de los 80, así como Dino Gordillo. De cuarta. Sí. Qué bueno que no me convocaron para comentar algo que finalmente no fue importante, porque lo único relevante de lo que quedó de la ceremonia de los Oscars no era nada de arte ni de películas. Nada. Hay picado, weón, que no te convocamos. ¿Ya? No, para nada. Tenía un compromiso, además, imposible asistirme ayer. La gente me hubieran convocado. Es buena la escena de Will Smith, primero porque es muy inesperada. O sea, todos pensamos al verla que estaba yendo a hacer una broma, digamos, a devolver una broma por broma. ¿La estabas viendo? Sí. Ahora el cohete, ya. No, o sea, anoche olvídate. Te quedaste viendo la wea, ya. ¿Y cuánto te demoraste en cachar que no era...? No, si no fue que me quedara viendo, lo que pasa es que llegó Federico, estaba trabajando, me arruinó la cuestión, ya dije, ya no me voy a quedar dormido, me fui a ver la cuestión. Ya. ¿Y cuánto te demoraste en cachar que no era joda? No, cuando le pega el charchazo ya fue muy evidente porque fue muy fuerte el charchazo, no fue No fue una cacheta de payaso.
Entonces, lamenté en ese momento que ya se había quedado dormido Federico, porque a Federico le encantan los cachuchazos, entonces, entonces, le- lo habría visto, pero fue impresionante, o sea, no hay que, y además quedaron todos helados, pues, entonces fue muy evidente que algo se había destruido en Fue el ambiente horrible, de horrible. paz, en lo que habíamos dicho, la ceremonia de Zelensky, la ceremonia de pacificación, y de repente todo se va al carajo con un acto de violencia in situ. En ¿Ya? ese minuto, perdona, en ese minuto le llegó al celular de Putin, le llegó un mensaje de texto. Ya, Will Smith hizo lo que tenía que hacer. Ya, perfecto, listo, dijo Putin. Perfecto, cagó Sí, Zelensky. po. Y salió un letrero que decía, el patriarcado no ha muerto. El patriarcado es un actor. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Primero, de lo que estamos hablando, Mirko, al menos algo te enteraste hoy día en la mañana, ¿cierto? Claro, por supuesto. El charchazo, no sé qué. Ya, ya lo que pasa es que, ¿sabéis que yo, para partir todavía en los prolegómenos de este podcast, yo creo que fue interesante, no lo que pasó, bueno, fue interesante, son estas cosas que tienen magnitud porque suceden, uno diga, ay, ¿qué importa los Oscars en un programa, los gringos? Bueno, esa es parte de la gracia, nuevamente, siempre mirar cómo los imperios en épocas contemporáneas también funcionan, ¿ah? Y cuando lo miren seguramente en 200 años de distancia, se verá tal como uno ve que operar, no sé, otros imperios hace 200 años atrás, digamos, para no perderse. O sea, uno igual mira, porque es la fiesta del imperio, entonces uno está invitado a mirarla y la mira y sigue. Pero hay una variable que es interesante, de hecho, concatena, fíjate, un poco con lo que comentaba Gonzalo Winter, lo que estamos haciendo mención, a propósito de la importancia del Twitter, porque pasa esto, y yo ayer tuiteé como todos los pelotudos, porque en el fondo uno opina, pero después además me empecé a quedar en una cierta perplejidad, porque efectivamente se iba llenando Twitter, porque todo el mundo tenía que opinar, todos y todas tuvimos que opinar, y tuvimos que opinar en general además de manera bastante binaria, es decir, lo básico es, ¿estás de acuerdo o no con el chachazo de Will Smith? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Claro, Es lo mismo para todos. bueno, eso es bien interesante porque en general entonces como que uno tiene que pensar bien, entregar los elementos para saber con cuál está, pero había poco punto intermedio y a mí me pareció interesante como fenómeno, de verdad, además que todavía continúa hoy día en la mañana porque es muy intenso, pero todo el mundo toma posición, entonces si está ahí con Will Smith es porque, bueno, porque efectivamente defendiste, entonces algunos dicen, se te está colando hoy el patriarcado, ¿qué tiene que andar defendiendo? Además la violencia también, la violencia como herramienta. Eh, fue... Apareció Barken y dijo, hay una tercera vía. Bueno, todos los que defienden pegarle un cachuchazo de repente a un cabro chico se deben haber sentido Aquí está. Vamos. interpelados por Will Smith. Cada cierto tiempo, no con frecuencia, por cierto, ¿no? Y en ningún contexto de abuso, su palmetazo en la cabeza, cabros chicos, eso es lo que está detrás, ¿no? Te puedo corregir. A través del Sí, po. golpe te corrijo. No, además que era una escena perfecta porque eran dos negros. Entonces no había otra connotación Era el más que la Bronx, situación. claro, era el Claro, Bronx. era la situación entre dos de la Iguales. misma raza, por tanto no hay nada que interpretar en ese sentido y le quitaba toda otra posible interpretación. Lo que sí es complejo es o sea, el marco interpretativo de qué es lo que hizo. eh, Uno siempre puede hipotetizar, ¿no? Siempre puede hipotetizar y llevar muy lejos. El problema es que gran parte de esas interpretaciones que yo las leí eran interpretaciones que están basadas en la premisa de que entendieron lo que pasó. ¿Ya? O sea, él se molestó por lo que le dijeron a su esposa, se paró y fue y, la golpeó, y lo golpeó. Ok, pero también puede ser, él se está riendo de lo que le dijeron a su esposa, porque se está riendo, de hecho. ¿Ya? La señora le dice, oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es posible que me digan esto? Y él, malentendiendo la situación, diciendo, bueno, tengo que hacer algo, ¿eh? Porque esto va a ser un problema, va No y le quiero pega dormir el en el cachazo. sillón, no quiero llegar a dormir al sillón. Exacto. O sea, hay muchas posibilidades de interpretación de qué es lo que pasó. Entonces, cuando uno va y dice, esto es otra señal más de no sé qué cosa, es muy complicado. Muy complicado porque uno está partiendo de la premisa. Yo lo único que sí creo es que efectivamente los códigos culturales triunfantes, incluso en decadencia, son códigos muy poderosos,
son poderosos, vamos a decirlo así, en la conversión, o sea, en, por decirlo así, en Gabriel Boric usando de fondo de pantalla, ¿ya?, la estrategia de Elwin, ¿ya? Y son muy exitosos en forma de perversión. Son muy exitosos porque te atrapan, porque el poder, por decadente que sea, es un poder y entonces te atrapa. Entonces tú no tienes cómo salir de ese juego. Ujú. ¿Qué hago? Si no hago algo violento contra alguien que me violentó, entonces quedo de débil y soy parte del patriarcado por la zona de los perdedores. Si voy y le pego, reivindico el patriarcado, El ¿ya?, macho y alfa. sencillamente entonces empezamos en la lógica del macho alfa y yo soy más grande, tú eres más chico y se acabó el asunto. Es perverso porque siempre te envuelve en el juego. Esa es la gracia del poder y sobre todo de aquel poder que está usado ya con maldad, ya con elementos criminales, entre comillas, con el criminal que te obliga a entrar en el juego, te arrastra al juego, ¿ya? Atrapado por su pasado, ¿la muerte de la película? ¿Ya? O sea, ese tipo de historia. Entonces creo que es súper interesante. Nosotros estamos convencidos, somos de una generación, de varias generaciones ya, no una. Hay cosas que son de esta generación, pero hay cosas que las tenemos todos. Estamos convencidos de alguna manera que los proyectos son la realidad. Yo tengo el proyecto de construir un Chile de determinada manera, gano una elección y me imagino que ya ocurrió. Porque estamos acostumbrados a una generación que los proyectos son generaciones donde los proyectos han funcionado, no son las generaciones antiguas donde tenías una idea y no pasaba nada. Sí. No había ni una posibilidad de que pasara realmente. Estamos viviendo en un mundo donde estamos acostumbrados en la vida cotidiana a, a triunfar en tonterías, pero a triunfar. O sea, se me echó a perder la bicicleta, chunda, voy a tener que endeudar, pero me compré una y el día siguiente estoy en bicicleta de nuevo. Y No, fui al mejor, tiro a comprarme y la mejor. bicicleta, porque mejor porque no voy a estar 2 días sin bicicleta, no. ¿Qué creen? ¿Que me van a ganar con esta situación de que me robaron, me rompieron la bicicleta? No, yo me traigo mi bicicleta, me endeudo y ya estoy con mi bicicleta. Entonces, no hay duelo. Entonces, nosotros que vivimos en la ausencia de duelo, ¿ya?, eh, estoy sin un peso, estoy sacando plata del cajero automático, ¿eh? Entonces estoy sin un peso. La plata es una deuda, por supuesto, y estoy sin un peso efectivamente, pero materialmente voy a ir a comprarme lo que necesitaba comprar. Mm. Entonces, esa experiencia yo creo que es muy dominante en una sociedad y por tanto estamos acostumbrados a pensar que todas estas cosas están resueltas y de repente las vemos Y, aparecer y se produce un escándalo. claro, y en el plano moral, es que lo hemos hablado en dimensiones obviamente bastante más profundas e interesantes, y por eso justamente me gusta este análisis, porque lo que sucedió ayer a partir de las, no sé, 10 de la noche, cuando vemos en vivo los charchazos y los que no lo vieron en vivo se enteraron a los 5 minutos, 10 minutos, es la necesidad de ultra rápidamente tomar una posición moral. Porque lo importante es tomar una posición moral ante cualquier tema. Y por Y lo tanto, rápido. rápido, porque tenemos Twitter. Entonces, y si no estamos, entonces ayer yo que me fijé, insisto, yo también fui partícipe de la cosa. De hecho, justamente me fui en la onda amarilla de las terceras vías, pero por una cosa muy simple, porque quedé perplejo. Y entonces, en el fondo, evidentemente, no parece interesante, ni muy bonito, ni muy edulcorado que le pongan un charchazo en la transmisión. Por supuesto que está claro, digamos, que ahí. Bueno, pero tú también te puedes poner en esa situación. Si aunque seas una mega estrella, estás ahí, te sientes ofendido, da lo mismo que sea la señora. Alguien que quiere, podría haber sido tu hijo, podría haber sido tu madre, podría haber sido. Entonces, en eso, por supuesto, hay una perplejidad. ¿Cómo habría reaccionado uno? Entonces, en esa no toma de posición inmediata, había. Entonces, Twitter se dividió, por lo menos en mi burbuja, la mitad y mitad. Los que estaban, para decirlo en términos simples, con Will Smith, bien puesto el chachazo, y los que decían no, bajo ni un punto, por diversas razones. Entre el patriarcado y la violencia, por ahí se movía. Y después de un par de horas, porque yo seguí como hasta las 2 de la mañana, muchos, porque seguramente les pasó lo mismo su burbuja, empezaron a decir, oye, parece que voy a tener que eliminar gente. ¿Cuánta gente tengo en mi perfil que considera entonces que la posición contraria? Y eso era como terrible, porque en el fondo, no. O sea, yo digo, fuera hueva, de verdad, el análisis de la realidad, si la perplejidad puede tomarte un tiempo y no es malo, porque ahí uno permite calibrar, estamos hablando de una tontera, de una cosa farándula, pero yo creo que el ejercicio de no darse Bueno, el pero eso es tiempo, lo que decía Gonzalo Vinter respecto al gatillo.
En el caso de él de conocer. De la generación Frente Amplio para condenar la agresión de carabineros, etcétera. Les quiero mostrar una cosa cortita, súper cortita, para terminar la conversación hasta los Oscar, porque efectivamente ayer hicimos una previa con René Naranjo, con Antonella Esteves, que le estamos infinitamente agradecidos, con Alberto, que se nos sumó al final. Y a todo esto, déjame decir que nuestros críticos, porque lo vamos a decir así, tienen mundo propio, pero son nuestros críticos de cine le achuntaron a todo, al final cuando hicieron la cosa. De hecho, René, yo hoy día repasé un poco, dijo cosas como esta. Bueno, si la película va a ganar Coda, obvio, la mejor película, y de las más malas, y es obvio que va a ganar. El mejor actor lo va a ganar, la Antonella, los dos de acuerdo. Will Smith, obvio, no es mejor, pero va a ganar por esto. El actor secundario, le achuntaron prácticamente a todo. Y no porque dijeran que eran las mejores películas, sino porque entienden la industria, entienden el espectáculo, entienden que no es una premiación de cine, que es un no se premia lo mejor. Es de política y poder, ¿cachai? Claro. Por eso pero lo hagamos la nosotros. predicción. ¿Le van a quitar el Oscar a Smith o no? Si no, va a pegar en el palo porque va a haber presión. Capaz que él lo devuelva. Capaz que lo negocien rápido y nadie se lo pida y él lo devuelva. Me la juego por una cosa así. Puede ser. Igual es súper absurdo, pero puede ser. Por supuesto. Ayer, además, compitió Bestia, tremendo corto, donde hay la música la hizo Ángela Acuña con Camilo Salinas. Camilo también le mandamos un abrazo porque la música también fue bien importante en ese corto. Tenemos acciones entonces en Bestia. Tenemos acciones, pero lo que no sabíamos hasta hace un par de días atrás es que varias integrantes, mujeres del equipo de Bestia, son fanáticas de la Cosa Nostra. De hecho, una de ellas estaba inscrita, que está en Hollywood ahora, en el seminario que tuvo el fin de semana y lo va a tener que ver grabado porque estaba en Hollywood. Y nos mandó un videíto de 15 segundos afuera del Teatro Dolby y se los paso a mostrar en este instante. Aquí, Cosa Nostrina. ¿Qué es la Cosa Nostrina? Dolby. ¿De la Cosa Nostrina? Vamos a ir para la Cosa Nostrina. Bueno, estamos en el Dolby, cállate. No lo podemos creer. Equipo más chileno no va. Nos mandaron un video ayer. ¡Echa tu madre en el Dolby! Así, nos mandaron ahí esas Cosas Nostrinas, les mandamos un abrazo. Maravilloso. Sí, qué lindo. Sí, así que lo pasaron súper bien, no ganaron la estatuilla, pero de verdad. Ahora la gracia de que tú, cuando ya eres nominado, ganaste, gane o no gane, ganaste. Sí, totalmente. Claro, porque además está ahí los meses anteriores. Ese, claro, todos están hablando de ti, te van a ver, claro. Moviendo todo. Solo para terminar. No hay premiaciones internacionales de podcast políticos, ¿no? No hay. No. Pucha, pero pronto. Pero pronto. Oye, ya. Bueno, y para terminar con el cine, y ahora sí pedirle a Dabañino que empecemos formalmente este podcast. Llevamos ya como 20 minutos parloteando, pero ya tú sabes. Vamos a rifar uno de estos. Vamos a rifar uno de estos. Cartoon. Justamente, entre todos los que participaron ayer, así que más ratito vamos a poner Twitter y ahí al final del programa vamos a hacer la rifa del caballo de la cabeza. Y además esta semana tenemos pasado mañana en el Cine Hoyts, la función privada, que pedimos primero una sala pequeñita, después teníamos tanta gente, pedimos la sala mediana y al final nos dieron la más grande. Y si usted dice, ya, ahora compro la entrada, llegó tarde porque se acabaron. Así que ya se acabó la venta de la función, así que nos vamos a juntar con casi 300 personas este miércoles. Ahí vamos a estar con Mirko Macari y con Alberto en el corazón. Así que... Y todos los que vamos disfrazados, todos vamos disfrazados de nuestro personaje favorito del Padrino. Yo voy a mandar a hacer esta versión. Pero hay que decirle a la gente, es lo importante de que cuando hagan esas cosas lo hagan antes, porque si lo hacen antes, nosotros podemos pedir una segunda sala. Sí, claro. Pero a última hora no podemos pedir una segunda sala. Pero en Chile en marzo, todo es a última hora. Sí. No, pero no importa, lo pasamos bien. Ya, ahora... Yo no pierdo ocasión de establecer alguna clase de aprendizaje. Quieres civilizar el país, muy bien. Por supuesto. Yo y Winter. Tú y Winter, sí. Oye, espérate, hazte un pequeño... Yo ya no pude civilizar el Frente Amplio, pero Winter lo sigue intentando. Sí, hay un... Sí. El personaje... No, sí tenemos una conexión espiritual, sí. Ya. No hemos hablado todavía, entonces vamos a tener que hablar más. Ya, que empiece el podcast, la gente ya lo está esperando. Basta con la cháchara. Este es el minuto en que ponen el podcast empieza en el no sé cuánto.
Uno aquí preocupado por la convención constituyente que entra en días de definiciones claves. ¿Seguirá el Senado? ¿Habrá más poder y autonomía para las regiones? ¿Se vendrá algo así como un primer ministro? Uno preocupado de los temas relevantes y de repente, ¡zas! Un charchazo maletero de Will Smith en medio de la premiación de los Oscar y ya nadie se acuerda de Zelensky o Marcel. La fascinación de los eventos globales y el farandulero que todos tenemos dentro. Aquí comienza Primer Plan. Aquí comienza La Cosa Nostra. Está bueno, me gustó. Primer plano, man. Primer plano. Les tengo un tema. Bueno, podemos hablar con el conductor. Podemos hablar con el ex conductor, ya no existe el programa. Sí, podríamos. Retomamos la franquicia. Sí. Primer plano. Lo hacemos a todo. El escándalo de la semana. Además que Mirko igual va ahí así como camino, como en la onda pasa el agua de la política. Sí. Ya, ¿cómo sería eso? Me preocupa una... No, pues, así, pero que le ponía a todos nota 2. Ya. Le preocupó otra faceta. Pero Mirko con la Pamela Giles y Darío es un trío. Elenco. No sobra mayor ahí. Sí, no, yo sobro ahí. Hizo sobra. Entre que sobra, hizo sobra. Mira, la semana ha estado... habido harto, pero yo quiero entrar con un tema y voy a hacer una pregunta así súper específica que eventualmente da para conversar, eventualmente no, que es la calle. La calle. O sea, probablemente debe ser de las cosas que en este minuto más preocupan al gobierno. Esto que, por supuesto, siempre es una construcción, que es la calle, la movilización social, el caos, el desorden, el orden público, toda esa mezcla, ¿ya? Desde la fuente alemana, pasando por todo. Y la semana pasada hubo dos hechos súper, de alguna manera, de gran impacto. Carabinero de tránsito, atacado por una turba de escolares. Eso ya está demostrado, de hecho hay imágenes. Efectivamente le están sacando la chucha al Paco, para decirlo en chileno. Y el tipo saca, ¿cierto?, la pistola, hace un tiro y ese tiro le pega, entiendo, en un rebote, en una herida menor, a una persona que no es un estudiante, alguien que iba pasando, un cabro que estaba trabajando repartidor. Listo. Un herido a bala, ¿ya? Que sacó declaraciones de todo el mundo, partiendo por la ministra de Bienes Nacionales, al respecto. Y lo segundo, un enfrentamiento entre estudiantes en Estación Central y algunos, vamos a decir, vendedores ambulantes, ¿no? No me voy a meter en la distinción, no, yo sé que son en realidad narcos, pero del mundo, digamos, que trabaja ahí en la calle, en Estación Central. Una gresca de proporciones que termina con varios heridos y en la práctica con un cabro de 16 años del Liceo 7 de Ñuñoa en riesgo vital, o sea, deben que ha recibido un palo terrible. Yo les hago la pregunta que es estúpida, pero se las hago ex profeso. ¿Cuál de estas dos situaciones, para entrar al análisis, les parece más interesante, les parece más compleja, con más aristas, pensando en la lógica del gobierno, para analizar? Bueno, yo creo que la situación de un carabinero obviamente te pone en el corazón de los elementos que están, donde el gobierno puede fácilmente entrar en sangrado muy sencillo, justamente porque es la zona de herida del gobierno anterior y por tanto tú tienes que llegar a cerrar esa herida. Y esa herida no la estás cerrando porque, en primer lugar, tienes mucha dificultad en la relación con Carabineros, porque Carabineros además está en esa etapa de estrés en la cual también, mira, Canal 13 de nuevo se consiguió con Carabineros la grabación interna de Carabineros hablando entre sí. O sea, es súper fácil saber, se le siguen pasando cosas y mientras llevaban para mostrarle la operación Huracán a la gente de Canal 13 ahí a la Alameda. Bueno, la cosa es que efectivamente lo que pasa ahí es muy importante porque en esa grabación queda en evidencia que el tipo que es súper tranquilo, que está ahí, obviamente recibiendo los requerimientos y procesando los requerimientos de quienes están haciendo su trabajo en posición,
ese carabinero estaba súper tranquilo, a pesar de que estaba quedando la escoba, pero está acostumbrado, seguro, hasta que de repente el carabinero involucrado dice que disparó al aire. Le dice, retírese y guarde, guarde la, no sé, la 19, lo que sea, ¿no? ¿Ya? Da un código, guarde el código 19. ¿Ya? Retírese porque sabe perfectamente que una cosa es un problema, un aporreo, y otra cosa muy distinta es disparar en la Alameda con diagonal Paraguay, ¿ya? Y eso puede ser una crisis para la institución. La situación está en ese límite donde además el gobierno no ha tomado decisiones. El gobierno podría haber llegado, perdón, lo hizo Piñera, y haber tomado decisiones en Carabineros a los pocos días. O sea, podría haber llegado y Al haber día dicho, a ver, siguiente. al día siguiente. O Villalobos, sea, eso estás diciendo. Eso estás recordando de hace 4 no, años. no, fíjate que no, yo lo que estoy diciendo, o sea, sí, pero no, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. En Carabineros hay un sector refractario. Si ellos no lo saben y yo lo sé, tienen un problema. ¿Ya? O sea, hay un conjunto de generales que están refractarios a Gabriel Boric y a la ministra Siches. Siches. ¿Ya? Y que consideran que la única solución para eso, ya lo dijimos la otra vez, es que caiga la ministra, que haya cambio en el Ministerio del Interior, porque eso significaría entonces una negociación bajo condiciones de poder más simétricas. ¿Ya? Aparentemente hay además apoyo para este trabajo de parte de sectores del ex gobierno de Sebastián Piñera. O sea, gente que presta ropa y que promete cosas que no sabemos si va a cumplir, pero que prometen en caso de que haya daño. O sea, para decirlo en simple, si los sacan, veamos a dónde se van a trabajar. Digámoslo en simple. ¿Ya? Eso, eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. O sea, tienes que decir, a ver, yo no puedo trabajar con ese grupo. Necesito gente de confianza. ¿Existe gente de confianza? Bueno, eso es lo primero que tú tienes que saber. ¿Tienes la capacidad de construir información al respecto? Entonces, a partir de eso, se juega todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la situación hoy día es que Gabriel Boric y su gobierno van a ser responsables de cualquier cosa que pase en la calle porque son símbolos de la calle. Entonces, 5, 10 personas en la calle que generan alguna clase de disturbio en el marco de una protesta por eventuales y posibles derechos o eventuales reivindicaciones. ¿Ya? Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que se parezca a una protesta, va a ser como del riñón del gobierno. Es la complejidad, que lo hablamos en el seminario el fin de semana, es la complejidad de cuando los movimientos sociales se convierten, en este caso, en movimientos políticos, luego en partidos políticos y luego llegan al gobierno. Que su historia es una historia de antagonismo. Y por lo tanto, en el gobierno cuesta responder a la lógica del antagonismo que te dio el origen, te dio la vida, y cuesta responder diciendo, no, yo soy el poder ahora, no me vengan con joda, o sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahí está la gran contradicción. El otro tema, efectivamente, es mucho más brutal, es mucho más insólito, es mucho más inorgánico y habla de una destrucción de muchos tejidos. Pero ojo, yo trabajo ahí, o sea, ese es el lugar donde trabajo y lo he visto 1000 veces porque cuando hay protestas, por ejemplo, los comerciantes ambulantes se enojan con los estudiantes porque no venden nada en todo el día. Y se llena de policía y les arruinan toda posibilidad de trabajo. Entonces, hay una serie de conflictos que a veces incluso he visto que los estudiantes negocian y dicen, no, nos vamos a ir para allá, hacemos esto. O sea, es todo un ecosistema. La única diferencia es que ese ecosistema dejó de resolver los problemas a partir de un par de gritos o de no resolverlo, sino que pasó a otra etapa. Mira, yo creo que este es el tema más relevante, no de la semana, sino que probablemente de los meses que vienen. Y en lo personal y colectivamente también lo hemos venido anunciando en la cosa nuestra. Darío no, porque Darío siempre ha dicho que la seguridad no hay nada que hacer. El tema de orden y seguridad no es un tema para la izquierda, está lo mismo. Está bien, es una visión, yo creo que eso es parte del problema, pero yo quiero explicar por qué este es el principal problema de Gabriel Boric. No es ni el hecho de el carabinero a las 12 en la mañana, ¿no? Ahí en Alameda, y lo que pasa con los comerciantes ambulantes, que probablemente ya están en la lógica de ser parte de
crimen organizado en cuanto a un territorio que controla, porque se venden ahí cosas que son ilegales también entre esos comerciantes ambulantes, fuegos artificiales, etcétera, sino que todo lo que viene ocurriendo en materia de orden y seguridad, en materia de delincuencia común y narcotráfico. La semana pasada en Los Ángeles se tuvieron que suspender las labores en un CESFAM porque hubo un funeral narco que iba a pasar por ahí. Entonces ese día la salud pública no pudo atender. Hoy día en la mañana los matinales estaban con protesta en la estación central porque un vecino fue muerto de un balazo al tratar de repeler un asalto en su automóvil. Este tema es el tema número uno, hoy día de preocupación de la sociedad, y es evidente que hay una ausencia de Estado y un descontrol que vienen desde un tiempo y que se han acrecentado en la última parte del gobierno de Sebastián Piñera, y sobre todo ahora, en que ya estamos de salida a la pandemia, de las restricciones, y está todo el mundo de nuevo en la calle. Uno podrá teorizar que de poco sirve que estamos con niveles de estrés y de violencia contenida por todo lo que ha significado este proceso, pero en la práctica la demanda es por orden y seguridad. Esa es la misión número uno del Estado y del gobierno que conduce el Estado en cualquier parte del mundo. Y es particularmente sensible para Boric porque lo enfrenta a los supuestos implícitos de ser un gobierno de izquierda, que es por naturaleza y por definición, y por eso nombraba lo de Darío, para el que ese tema no es principal. Lo principal es la igualdad, o los profundos niveles de desigualdad, y entonces si hay más o menos delincuencia producto de la desigualdad, si solucionamos la desigualdad, va a haber menos. Es un razonamiento propio de las lógicas de izquierda. Pero bueno, estamos en un momento particular de descomposición institucional muy profunda, donde ocurre todo esto que detalla Alberto en Carabinero y más, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la demanda de seguridad y la necesidad de orden es de tal fuerza hoy día, ¿no?, que el gobierno tiene poco tiempo, muy poco, para dar señales de que está logrando algo en la materia, algo diferente, algún tipo de resultado concreto, práctico que exhibir, y por lo tanto hace una diferencia. No es simplemente que la gente diga cambiamos de gobierno, pero la realidad no cambia. Es exactamente lo mismo. Solo los poquitos, ese 7% de personas que estamos informadas de la política, que tenemos posición política, que estamos en A o en B, somos de acá o allá, pues mantenemos la distinción de que es otro gobierno. El grueso del chileno medio, el señor de la feria, el señor del almacén, el comerciante ambulante, la señora Juanita, que ver la noticia de la autoridad mezclada con la noticia del alza del costo de la vida, del retorno de los niños a clase, los problemas que hay, no hace esa distinción. Es otro gobierno más por el que de nuevo volvió a confiar, se supone, contra todas la sensación ambiente de no seguir confiando en los políticos. Entonces creo que acá se está jugando Boric una cuestión de dimensiones que tienen que ver con la continuidad de su gobierno, con la continuidad política de su gobierno. Me refiero a que no se vea de pronto en pocos meses convertido en un gobierno irrelevante, sin ningún poder, completamente sobrepasado por el parlamentarismo de facto que ya está instalado en la política chilena, y que tenga algún nivel de autoridad por el presidente de ese Congreso, porque resulta que los parlamentarios hacen o siguen las cosas que la gente dice que hay que hacer, y por lo tanto, si la gente dice que cree en el presidente y confía en el presidente, hay una mayor posibilidad de autoridad por parte de ese mandatario, en ningún caso. Eso yo creo que es lo más relevante, a mi juicio, de manera emblemática por el lugar de donde viene Boric, es resolver el tema de la Plaza Italia o la Plaza Dignidad los viernes en la tarde, las manifestaciones. Creo que es ahí donde en el corto plazo, cortísimo plazo, se juega el principio de autoridad, su posibilidad de ser autoridad y no tener solamente un cargo legal, un mandato legal. ¿Por qué? Porque es evidente que la situación de esa zona
y particularmente lo que ocurre con el señor de la fuente alemana, es emblemático, ¿no? Es el test de acidez, desde el estrés, con el cual se va a probar la capacidad que tiene este presidente Boric y la generación de decir una cosa es lo que éramos como oposición, una cosa es lo que éramos como movimiento, una cosa es lo que éramos como sector político y otra cosa es que somos el gobierno de Chile. Entonces tiene que ser otra cosa en eso. Y tiene que tomar medidas como gobierno de Chile, que sea capaz de empatizar con lo que piensan los ciudadanos, con lo que sienten y piensan los ciudadanos mayoritariamente, y no con lo que se vocifera, rumorea o se grita como consigna en su propio sector. Yo creo que esos 100 o 150 encapuchados que viernes a viernes repiten el ritual de la revuelta por la revuelta, del hueveo por el hueveo, ¿no? Los conocemos, todos los que medianamente estamos informados, desde hace rato, y yo creo que Boric y su gente también los conocen. Son probablemente, de ahí vienen muchos de los que en su minuto le tiraron un vaso de agua en la cara o le escupieron o le intentaron pegar al presidente Boric. Ahí nunca va a haber apoyo. Lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto yo por lo menos desde los 90 en las inmediaciones de Juan Gómez Milla. Se llaman los capuchas, y su filosofía en cortos es acción directa. ¿Acción directa contra qué? Contra el capitalismo, contra el Estado, contra la política, contra el poder, en cualquiera de sus manifestaciones, cualquier forma de diálogo, de conversación, de proceso, de instituciones, simplemente traición no cabe. Son los capuchas. Antes tenían su lugar, era suelo, hacían noticias, pero no molestaban, no estaban circunscritos nada más que las inmediaciones del campo Juan Gómez Milla. Hoy día están en la centralidad de Chile, están todos los medios ahí, está todo el país mirando lo que ocurre ahí. Si el presidente Boric no es capaz de decir las razones por las cuales las manifestaciones que empezaron masivamente para el estallido social y se prolongaron, ¿no? Se han terminado. Primero, el 4 de julio, porque el estallido se institucionalizó. Las demandas por los grandes cambios, las transformaciones que Chile necesita están institucionalizadas y tiene un itinerario y unos momentos. Nos podrá gustar, podemos criticarlo, pero ya está. Está en la convención. Y la otra razón, la existencia de un gobierno de derecha, insensible con las demandas sociales, que viola los derechos humanos, no existe porque se fue ese gobierno. Le terminó su periodo. Hay otro gobierno que tiene la sensibilidad de los derechos humanos, que tiene la sensibilidad de las demandas sociales, ¿no? Y que ha presentado un proyecto, ¿no? Para indultar, para amnistiar. Las amnistías son por periodo, ¿no? Todos los hechos a quienes fueron detenidos por hechos circunscritos en manifestaciones sociales durante X cantidad de tiempo. Y por lo tanto, todos los que hoy día van a manifestarse a esa zona están fuera de la ley. Y la responsabilidad mía como presidente y como gobierno es hacer cumplir la ley. Es decir, esos señores son delincuentes. Y por lo tanto están causando un nivel de conmoción y agitación en el país que pone en riesgo todo el proceso de cambios que se está iniciando gradualmente, como lo entiende bien Boric. Y para eso se requiere innovar discursivamente. Entonces, junto con el proyecto de amnistía, que a mí me parece bien, porque es parte de las promesas y uno puede entender que es un momento excepcional de la historia, entonces esas cosas que están en un limbo, en una zona gris, no es el mundo de la derecha que decía son terroristas, son saqueadores, no, todo lo que ocurrió ahí está en una zona gris difusa, ¿no? Eso ya perdonado, o por lo menos nosotros nos hacemos responsables de mandar el proyecto, otra cosa es que el Parlamento lo... Junto con eso, esa es mi mano izquierda, todos tenemos dos manos, una izquierda y una derecha, comprendo ese problema, ¿no? Tengo una mano derecha, ¿no? Un instinto de conservación y orden que también todos tenemos, ¿no? Y por lo tanto, todo el que ahora invoque eso simplemente está meando fuera el tiesto, ¿no? En esa zona voy como gobierno a poner una particular atención, ¿no? Echando mano de todos los recursos que hay, de los carabineros, y los voy a usar porque he sido manifiestamente explícito en decir que viene una reforma a carabineros. Pero mientras no esté la reforma, de la profundidad que el sistema me permita hacer, es lo que hay, es lo que tengo,
Y además, porque soy pragmático y soy transversal en esto, porque soy el presidente de Chile, no el gobierno, no solamente el presidente de la izquierda, ¿no? Le pido a la alcaldesa de Santiago, comunista, y a la alcaldesa de Providencia, de la UDI, ¿no? Que me faciliten sus equipos de seguridad para controlar la zona, ¿no? Del PC a la UDI, ¿no? Porque es prioridad uno de mi gobierno que vuelva la normalidad a ese lugar, porque todas las causas que se invocaban para que ese lugar no estuviera dentro de la normalidad se han acabado. Y en esto se prueba el principio de autoridad del presidente, ¿no? Que rápidamente se puede desfondar. Bueno, es que voy a tener ruido interno, porque hay grupos, no sé, por los de, ¿cómo se llama? Comunes, que también iban a la asamblea de Juan Gómez Milla y entonces comprendían a los capuchas, no eran parte de ellos, pero los comprendían. Lo lamento, soy el presidente de Chile y tengo que comer caca, como lo hemos dicho aquí, pagar costos, porque tengo que hacer cosas difíciles. Todos los días, cuando estoy en el poder, tengo que tomar decisiones difíciles. La pregunta es, ¿tomo la más difícil o la menos difícil? Pero todas son difíciles y ninguna me va a gustar, ninguna va a ser grata. Los 3 días de decisiones y discursos gratis, gratos, que fueron los de la Asunción, ya pasaron, ¿no? Y hoy día, Boris tiene que hacer esto no porque lo va a estabilizar a él, sino porque estabilizándose él impide, ¿no? Que emerja algo que está a la vuelta de la esquina, que es un movimiento de chalecos amarillos o de ciudadanos que van a defenderse de este tipo de fenómenos por su propia mano. Eso va a pasar, ¿no? Y de ese movimiento va a surgir un líder que va a llevarse una popularidad creciente en la medida en que el Estado se ve fatigado, dubitativo y débil de actuar, ¿no? Lo tiene que hacer por razones políticas de corto plazo y por razones políticas de mediano y largo plazo, no simplemente por una satisfacción. A todo lo que diga, viste, Boris se vendió, se transformó en poder. Sí, señor, tengo un mandato de Chile, del chileno medio, del país real, por una demanda de orden de seguridad, y voy a partir acá porque aquí es donde me aprieta el zapato, aquí es donde es complejo. Eso debería traducirse además en un Ministerio del Interior. He visto las declaraciones de los 2 subsecretarios, me parecen muy, muy buenas, de Vergara, ¿no? Y de Monsalve, en la línea de entender que hay una demanda, hay un grito ciudadano, ¿no? Poderoso, por devolver grados importantes de normalidad en cuanto a orden público. Esa es la pega 1 del Ministerio del Interior. No es la Araucanía, no es el conflicto de los migrantes en el norte. Esos son temas políticos muy importantes, pero son políticos porque se resuelven en medianos y largos plazos, incluso algunos. El de la Araucanía en particular va a tener su momento cero de solución a partir del momento en que se implemente la nueva constitución. Es una constitución, lo sabemos, y no tiene posibilidad que no sea así, con un fuerte componente de inclusión indígena, muy fuerte, ¿no? Y es el momento cero donde empieza el tema de la reparación respecto de los pueblos ancestrales. Y es posible entonces una conversación en la zona. Pero para el 80 y tantos % de los chilenos que está descreído y desconfiado de la política, que no ha creído en el sistema, que le urge el tema de la seguridad porque es un tema cotidiano, concreto, ¿no? Requiere un sentido de urgencia que yo no estoy viendo. Ojalá que pueda cambiarse ese seteo. Yo no lo sentí durante la campaña, no lo sentí durante el periodo de instalación, no lo estoy sintiendo en el discurso de la vocera, ¿no? Pero es sin lugar a duda, a mi juicio, el test 1 por el que va a pasar Gabriel Boric. A ver, yo creo que ese, bueno, parte citándome de manera extremadamente poco rigurosa, pero está bien porque nos vamos a concentrar en la pasión que pusiste en tu argumento. Pero déjame precisar un par de weas. Primero, me da lo mismo, digamos, cuál sea, digamos, la mirada que puedas tener, de cuál es mi foco respecto.
Yo lo único que he planteado, y lo sigo sosteniendo, es que sería el peor de los negocios. O sea, me sorprende que en este minuto uno de los temas, por algo lo estamos planteando en primer lugar del orden de la tabla, este tema de inseguridad con dos hechos que además no son exactamente lo mismo, que son súper pequeños y gigantes a la vez. ¿Ah? O sea, no es que hubo una movilización de 500.000 personas, hubo una cosa como la que puede haber cualquier día, no solo los viernes, cualquier día, y sin embargo deriva en un cabro con una bala, un cabro en la UTI porque le pegó un tipo que está vendiendo sopaipillas, no sé. Lo que yo creo es que el peor error de este gobierno sería, y es la discusión que hacíamos hace meses atrás, previa a la instalación del gobierno, que era poner el foco en seguridad, en el sentido de, acuérdate, lo hablamos en función de quién podía asumir el Ministerio del Interior y todo, es que uno dijera, que estableciera que aquí es donde quiero que me midan. O sea, esa es un suicidio. O sea, no, mira nomás los gobiernos de derecha. Si el tema de se acabó la fiesta a los delincuentes, o cualquiera de esas medidas de carácter más punitivo, o sea, vemos en qué quedan en nada. Y no por las incompetencias de los gobiernos, también es porque hay fenómenos de carácter global. O sea, todo el tema que estamos hablando, la crisis de la confianza, la crisis de autoridad, hay temas culturales, etcétera, que redundan y que van en sentido contrario cada día a los esfuerzos de mejorar, digamos, las condiciones de seguridad o sensación de seguridad. Si la sensación de seguridad no tiene que ver solamente con la delincuencia, tiene que ver con profesores que se sienten inseguros en sus salas de clase. Y no estoy hablando de esa escuela que podríamos hacer una película así del Bronx neoyorquino o de cualquier comuna pobre de Chile. Estoy hablando de cualquier lado. Entonces, el tema, a eso me refiero yo con que es espinoso. Por supuesto que hay oportunidades. Mira, yo ponía, lo que quiero comentar, o sea, lo que quiero un poco plantear muy rápidamente es lo siguiente. Yo ponía estos dos ejemplos que a mí me resonaron mucho porque son de características, yo creo, bien distintas en el siguiente sentido. Y de hecho, hay uno que me preocupa más que otro. Parto por el final. A mí me preocupa más lo que pasa en Estación Central, entre estudiantes y ambulantes. Porque siento que ahí lo que hay es algo que no sé qué política pública es la que lo puede impedir. Y esta lógica de efectivamente grupos de ciudadanos, chicos, grandes, medianos, etcétera, que en realidad logran comprender, porque estamos en una sociedad de crecimiento de los derechos, cómo mis derechos, mis exigencias se van ensanchando en buena hora, no hay nada contra eso, pero no logran ver lo que pasa en la vereda del frente. Entonces lo que hay es grupos, desde cosas súper chicas, pero grupos sociales, demandas, que cada vez tienen ya una biblioteca de bibliografía que explica exactamente por qué la importancia, hemos sido subyugados durante 50, 100, 200, 1000 años, y efectivamente vamos por lo nuestro. Y eso choca con otros. O sea, lo que sucede, para ponerlo casi en términos marxistas, es lucha de clase en Estación Central. Entre estudiantes, que muchos de ellos van a estar en 5 o 10 años más en ese lugar trabajando, no digo de ambulante, de comerciante en algún lugar, y lo que van a necesitar va a ser orden. Entonces yo creo que eso, ahí hay un tema que es tremendamente complejo, porque en lo otro, en lo de carabinero, y ahí también habría que reconocerlo, yo creo que empiezan a salir las voces, que efectivamente es hora que el gobierno se haga cargo de proponer una reforma carabinero. El tema es que no es fácil, porque yo creo que hay una fantasía, y perdón si soy impopular en lo que digo, yo creo que hay una fantasía en muchos entornos, probablemente mucha gente que nos escucha, que supone que una buena reforma carabinero va a tener que ver con quitarle atribuciones a la policía. Esa es como la fantasía. O sea, cuando en general la gente más de izquierda, más de, que hemos estado en este lado de la historia, uno habla de reforma carabinero, uno dice, bueno, para que no puedan estar usando, como, o sea, una reforma carabinero para impedir que un carabinero de tránsito dispare su arma. Yo, sinceramente, siendo muy impopular, creo que no hay reforma que genere que eso sea posible. Es más, la pregunta que yo creo que también hay que hacerse, aunque aquí se me salga un comentario casi de derecha, es si en realidad no es legítimo que un carabinero se defienda si una turba lo está atacando y tú no sabes si podéis morir linchado si no usas tu arma, porque el tipo estaba solo. O sea, yo creo que efectivamente hay, porque cuando estamos pensando en reforma carabinero, al menos como yo lo veo, si se hace una reforma carabinero, va a haber que meterle más plata. Es bien probable que se necesiten más carabineros. Puede que haya una descomposición de policías, de distintos tipos, pero se van a necesitar más. ¿Por qué? Porque los carabineros actualmente tienen unas extensiones de jornada que son casi de esclavitud. La mayoría de los carabineros rasos tienen jornadas ultra extensas. Estamos discutiendo, o vamos a discutir pronto, el tema de las 40 horas.
Bueno, las 40 horas para todos, también para carabineros, po. O alguien no cree que parte del embrutecimiento de esa policía también tiene que ver con condiciones muy precarias, con baja tecnología, con malos sueldos, con poco espacio para el ocio y el esparcimiento. Entonces, creo que Niveles de autoritarismo, además. al interior de carabineros, terrible, entre oficiales y suboficiales. O sea, a mí me tocó muchas veces, yo he estado detenido 13 veces y además he estado en otra función un poco más interesante, he ido a comisaría otras tantas veces más por razones más interesantes. Pero uno le ha tocado mirar en distintos momentos el maltrato heavy que hay en muchas comisarías entre tenientes, entre sargentos, entre mayores, a la gente más raso, el carabinero, al cabo. Entonces, bueno, en fin, creo que ahí hay un tema que es súper peludo. Yo insisto que creo que hay que salirse de la lógica clásica, más seguridad, menos seguridad. Creo que esa es una discusión absurda y lo que hay que entrar es en una lógica de entender cuáles son aquellas cosas sociales que uno puede hacer para ir mejorando la performance. Y por supuesto que en ese sentido, como una política chiquitita, igual difícil, por supuesto que restablecer el orden en Plaza Dignidad los días viernes, por supuesto que sería una señal súper importante. Pero que, ojo, eso sí es relevante a través de qué lo haces. O sea, si empiezas a hacer una lógica de copamiento, como le quieras llamar, y lo restableces solo por eso, digo que es pan para hoy, hombre para mañana. Creo que hay que pensar en algo. Estos son los reyes del significado. Gabriel es el rito hecho persona. Bueno, hay que pensar en ritos, hay que pensar en planificación para ver cómo uno recompone también esa normalidad también los días viernes. Pero bueno. Lo que pasa es que hay un problema el problema que plantea Mirko es bien difícil de resolver porque es cierto, yo estoy de acuerdo con que efectivamente el gobierno debería tener la capacidad de las primeras semanas instalar otras agendas. No significa que vayan a salir estas de encima, porque es natural que estén encima si es que pasan eventos como estos, que recuerdan que el presidente viene de la calle y por tanto la calle para la mayor parte de la población en Chile es, fíjate lo siguiente, antes del 2011, el 60% de la gente consideraba que las protestas no eran un mecanismo válido para hacer demandas sociales. Más del 60%. El 2011, a partir de su principio de racionalidad y un cuidado extremo en evitar, en diversificar los recursos pacíficos, en el fondo, logró modificar ese puntaje sorprendentemente. Se invirtió, o sea, en un 30%. Entonces, tú lograste vencer ese monstruo, pero ese monstruo no está muerto. Ese monstruo hace 10 años era 60. No le cuesta nada con volver. No, nada. Entonces, tú sabes que la calle es un tema. Y sabes que gran parte de las cosas que tú tienes que abordar son problemas estructurales. Y tienes la conciencia de que esos problemas estructurales requieren acción pública, pero no tengo claro que exista la conciencia de que la acción pública sea, entre comillas, solo más presupuesto. Evidentemente, lo que tú planteas respecto a cuáles son las soluciones para que esas cosas no pasen en los barrios, tiene que ver básicamente con dos políticas urbanas, o sea, dos políticas sociales que son al mismo tiempo tres. Una es la mejora en la educación en un sentido sustantivo. Tengo un gráfico por ahí, de repente más rato lo busco y lo pongo, pero hay gente que me ha escrito que lo escucha por Spotify y me dice, oye, pero piensen en nosotros. Entonces, básicamente lo que voy a contar es que es un gráfico donde se muestra los países de la OCDE en dos indicadores. Las capacidades cognitivas de los adultos y la formación formal, educacional de los adultos. Bueno, hay países que tienen las capacidades cognitivas por sobre su formación, su educación formal. Hay países que están en la inversa, hay países que tienen situaciones, pero todos más o menos tienen un equilibrio entre una cosa y la otra. Nosotros tenemos un profundo desequilibrio. O sea, el punto sobre capacidades cognitivas de las personas adultas en Chile es malísimo, malísimo, malísimo,
Y a mucha distancia están las capacidades, que no son espectaculares ni mucho menos, pero son aquellos elementos formativos. ¿En qué redunda eso? Que tú, como Estado, tratas de comunicar políticas estructurales y te dicen no, porque yo no creo en aquello que no vea. Es un poco lo que traté de escribir respecto a la pornografía de Piñera. Se transforma en una enfermedad al otro lado del mundo, en la ciudadanía, en la enfermedad de que, bueno, yo no voy a creer en nada si yo no creo que vaya a ocurrir que efectivamente las cosas van a cambiar para mejor. Y por tanto me comporto como que fueran a cambiar, a no cambiar o a cambiar para peor, y por tanto fomento el mantenimiento de ese orden injusto. No soy el culpable, pero lo fomento. Entonces, se hace problemático. Las políticas educacionales son fundamentales porque si las personas logran comprender que hay cierto tipo de medidas que son estructurales, que van a tomar un cierto tiempo, pero que efectivamente van a ser de una profundidad enorme, entonces las cosas cambian para los gobiernos porque no tienen que andar llenando de chiches y adornos una política pública para que la gente la crea. En segundo lugar, hay un tipo de intervención que se hace en muchos países respecto a las situaciones de pobreza y de degradación social, fundamentalmente, de degradación urbana. O sea, aquí se habla mucho de los territorios, pero los territorios se degradan y a veces entonces son parte del problema. Tú tienes que resolver el tema de ese territorio. La evasión del Transantiago no es pareja. O sea, la evasión del Transantiago era 92% en unos paraderos y 20% y 15% en otros. O sea, es obvio, todos lo entendemos y lo sabemos así. Bueno, los mecanismos para parar esa degradación existen en todas partes del mundo. Los mecanismos de intervención urbana. Este tipo de políticas públicas que han probado funcionar en muchas partes del mundo, tú las explicas en Chile, incluso con gente dentro del ámbito de las ciencias sociales, y te miran cara, no, pero es que esas cosas aquí no van a funcionar. O sea, es otra cosa, ¿no? Así, es otra cosa, es otro ADN. O sea, entonces, hay un problema, efectivamente, de que, y aquí viene el problema de la síntesis que quería plantear. Lo que dice Mirko termina siendo cierto a fuerza de que tú no vas a poder tener, si es que tú estás pensando en cambios estructurales, no vas a poder tener una agenda propia hasta que las cosas estén puestas sobre la mesa, hasta que, por decirlo así, te pongas a construir colegios, por decirlo algo. Y estén los colegios en construcción al lado de las casas y la gente diga, y hasta que estés mejorando la situación de infraestructura pública, por ejemplo, de determinadas zonas, en fin. No va a ocurrir hasta que eso ocurra, porque tú tienes una población que está esperando ver las cosas. Y por tanto, entonces, por mientras, lo que ve es otra cosa que es nociva. ¿Y cuál es tu capacidad para poner un muro de contención para eso? ¿Cuál es tu capacidad política para tener un muro de contención? Bueno, tu capacidad política existe, mucho más que los otros gobiernos anteriores. Hay una mayor legitimidad del sistema político hoy gracias a la elección última, gracias a Gabriel Boric, gracias al Frente Amplio, a la unión con el Partido Comunista. Eso mejora las capacidades del sistema. Eso lo mostré en forma de gráfico en lo que está del mostrador, por ejemplo, lo que hicimos con Weissman. Pero ojo, fíjense lo siguiente, comité político según la encuesta Academ, lo digo a propósito de la encuesta Academ, comité político de la encuesta Academ, aprobación de Giorgio Jackson 56, Camila Vallejo 55, Isquia Siche 54, 3 de los 4 más bajos de los ministros, 3 de los 4 más bajos. ¿En qué nivel de conocimiento? No, ellos son los que tienen conocimiento, por eso son los que pueden medir. Okay. Marco Antonio Ávila, Mario Marcel, Begoña Ayarza, Nicolás Grau, Montes, Jackson, Fernández, Maya Fernández, Vallejo y Siches. Eso es lo que pueden medir.
porque los demás no tienen conocimiento. Entonces, ese es un mundo que no frena ninguna pelota. Ahí no hay barrera para el arquero. ¿Ya? Están estos nombres. Y estás dependiendo de Marco Antonio Ávila, que acaba de aparecer en el sistema, pero ministro de Educación, y logró posicionarse. ¿Ya? Por ser ministro de Educación. Pero que efectivamente no tiene historial y por lo tanto en 2 minutos cualquier crisis le puede golpear muy duro. Mario Marcel, que te obliga a quedar amarrado a las dinámicas que supuestamente son las que tú quieres modificar. Begoña Ayarza, ¿ya? Nuevamente un sector muy importante, Salud. pero que efectivamente no te va a parar las grandes problemáticas políticas. Y de ahí esos puntajes que llegan hasta el 67% bajan radicalmente a cifras. Después viene Nicolás Grau con 61, Montes 59, Jackson 56, Maya Fernández 55, Camila Vallejo 55, Siches 54. Entonces, ahora, me dicen, pero es CADEM. Fantástico, es CADEM. Vuelvo a la pregunta entonces. ¿Por qué el gobierno de Gabriel Boric va a depender de la encuesta CADEM y no hizo ya que las universidades del Consejo de Rectores se organicen y saquen rápidamente al primer mes una encuesta para siempre? Pero ese es el mismo problema, ese es el mismo problema del gobierno de Bachelet, ¿no? Que son gobiernos que tienen proyectos políticos sin proyectos de poder. Tener medios, tener encuestas, Totalmente de acuerdo. tener influenciadores, es un proyecto de poder y eso no existe, no está. Entonces, bueno, ya no lo construiste, ahora es con lo que hay, ¿cómo vas a jugar? ¿Por qué ya no lo construiste? Pueden construirlo. Porque ya está ahí en la bicicleta, ya No, está bueno, parada de encima de la bicicleta, estas cosas se construyen con tiempo, Sí. no se construyen de un mes para otro, son proyectos de poder. O sea, a ver, lo que pasa es que quizás no estamos hablando exactamente lo mismo, pero a mí me da la sensación que, ya, lo digo y qué. O sea, creo que el análisis de estas primeras semanas es muy negativo, ¿ya? Pero son 3 semanas, ¿ya? Entonces, si no pensara que hay de verdad posibilidad, insisto, una generación que tiene ciertas experiencias, pero no gubernamentales, no profundamente, me parece que es clave lo que pasa en las próximas semanas y meses, y creo que sí va a haber un repertorio, porque, ojo, también hay un discurso ambiente, yo lo conversaba el otro día con gente que viene de los mundos más exconcertacionistas, etcétera, y hay en esos mundos, y en otros también, pero en esos mundos, una mirada muy lapidaria respecto a, no le voy a poner nombre para no exacerbarlo, pero tal ministro, no, ya está, ya murió ya. O sea, ya estamos esperando que lo saquen, ya estamos esperando el cambio Eso de es gabinete. parte del ejercicio político normal en Chile, Bueno, ha pasado siempre. Exactamente. A lo que me refiero es que eso, por supuesto que, no es que, lo que perdiste, ya lo perdiste, pero me parece que hay todavía opción de ir construyendo. Ahora, eso implica, no cambios de timón en el sentido que todo de nuevo, que en realidad, no, implica implica, por ejemplo, que estamos a 28 de marzo, a las 6 de la tarde que estamos haciendo esta conversación, y no hay seremis designados en Chile. No hay seremi. En Santiago esto es un tema que pasa bien piola, ni nos enteramos mucho. Los seremi en Santiago no son muy relevantes para la opinión pública. En regiones sí. Tú conoces a los seremi, no solo el mundillo político, más que eso. No están designados. O sea, al 28 de marzo. Entonces, bueno. Muchos políticos han salido de ser seremi en las regiones. Bueno, claro, en algunos casos sí, pues te va bien. Karen Rojo. Monsalve partió como seremi. Y Karen Rojo. A ver, que levanten la mano acá los amigos Karen Rojo. Ya. Oye, bueno, en fin, pero es cierto, a lo que tú señalás, Mirko, yo creo que es brutal. O sea, la falta, digamos, de vocación de poder y por lo tanto la vocación de hacer política, yo creo que es. Pero disculpa, que hay una distinción que es importante, que creo que vale la pena hacerla. La vocación de poder en el Frente Amplio siempre ha estado. La comprensión de tener herramientas para gobernar, no. O sea, el Frente Amplio, claro, el Frente Amplio, por ejemplo, cosas que me pasaron a mí y le pasaron a otras personas. Tú ibas a un evento internacional que tenía algún elemento político, ahí estaba el Frente Amplio. Uno estaba invitado, no sé, a exponer, qué sé yo, el Frente Amplio no iba a exponer, no entraba al salón.
estaba en el pasillo, Lo suyo es el pasillo, dices tú. conversando, ¿ya? Al lado del café, conversando con las distintas personas. Incluso alguna vez, yo estando de Frente Amplio, se me acercó una persona y me dice, oye, me dice, ¿qué haces acá? Nada, me invitaron. Eh, yo era candidato presidencial, digamos. Me dicen, bueno, pero eh, tendrías que haber pedido autorización. Al Comité Central. ¿Por qué? Pero la razón es, lo importante es por qué, no, no el gesto que inapropiado, por Hiciste supuesto. un Will Smith en ese minuto, ¿no? No. Eso te faltó, pues, weón. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se entiende que el poder se construye con otras configuraciones de alianzas políticas. Ese es el punto. O sea, entonces yo voy y me quiero contactar con los peruanos, que están más o menos en el mismo negocio, y dejar armado el cuento. Me quiero conectar con los españoles y armar un poco el cuento, con los canadienses y armar un poco el cuento, en el marco de un espectro ideológico lo más amplio posible dentro de las posibilidades que van entre los liberales y el Partido Socialdemócrata, y esa articulación es lo que importa. Esa articulación es lo que está detrás de estos enredos que se han producido esta semana por el tema de las embajadas. Porque fundamentalmente yo creo que ni siquiera hay un plan muy trazado. El punto es no dejarle la pelota a un tercero que vaya a hacer allá y construir redes y establecer relaciones, ¿ya? Entonces, gente de ultra confianza, gente del riñón del sistema. ¿Ya? Porque en el fondo hay una búsqueda de construir esa forma de poder, las redes, Perdona, las alianzas. déjame hacerte una distinción, pero esas son redes de poder burocrático, Sí, pues, ¿no? es un error. Es, claro, donde hoy día se juega el verdadero poder es un ámbito, digámoslo así, como de poder carismático, ¿no? De poder conectar, ya que están rotas las intermediaciones, ¿no? Los partidos no existen, ¿no? Conectar directamente con los ciudadanos. Y por eso es tan poderosa la telepolítica como nunca, ¿no? Y por eso, hoy día la lógica es que ya estás arriba del buque, no estás planificando subirte al buque, ya estás el único recurso posible, eficaz, ¿no? Es ese, ¿no? Lo otro, las redes, está bien el juego de proyectos de partido, más bien de RD y todo lo satelital, puede existir o no, pero ese mundo en Chile y en el mundo está debilitado completamente, no tiene capacidad de poner a gente. Entonces, lo que yo planteo, porque a diferencia de Darío, yo no pienso que estas 3 semanas hayan sido terribles. Creo que hay señales que son sintomáticas, ¿ah? En la sociedad que se le están enviando al gobierno de posibles debilidades que se pueden transformar en fosas abisales, ¿ah? Donde puede terminar en el síndrome que Kenita Larraín, ¿ah? Sin terminar el mandato, por ejemplo, ¿no? El descontrol ciudadano. Entonces, para evitar eso, si se han leído de manera correcta las señales, se han interpretado qué es lo que hay, yo, por ejemplo, quiero rescatar una cosa muy buena hasta el minuto, ¿no? Por ejemplo, parte de las cosas que dice Alberto, las redes, ya las tienen en los medios. Y entonces le vendieron a la tercera las fotos y la historia de Boric puertas adentro. ¿Cómo es el día el día a día de Boric en La Moneda? A la hora que almuerza, que reciba, que la se va, que le cambió el cuadro, que no puso esto. Ya. Esa es una red de poder ¿Cuál fue la burocrático. sensación, Eso no te que te quedó cuando leíste eso? eso no te conecta, que es un negocio de alguien. No, a mí me quedó otra sensación. Me quedó la sensación que el presidente trabaja poco. Yo leí con preocupación esa nota de la tercera. Yo no Pero sé si ahí la hay un gente gran no negocio. lee la nota, la gente no lee la nota. La masa, el Chile que nos importa, el mundo, el circuito del poder que lee los Dudo si diarios hay un del negocio domingo, ahí. yo cada vez los leo menos, pero es un negocio de alguien que está cultivando redes en la tercera, y eso está bien, eso es parte de lo que describe Alberto, los circuitos de las tiendas, que eran muy importantes, eran todos en Chile, hoy día son muy pocos, ¿no? Lo que estoy hablando es de algo que ocurre, a pesar de eso que esta semana me ha parecido súper bien, que Boric no ha aparecido. Él está cuidando, ¿ah? La autoridad presidencial, está reservándosela para usar ese capital en algún minuto. Y esto para mí es crítico, ¿eh?
quien lo haya aconsejado en esto, y quien lo haya seguido, me parece bien. Está juntando un poder carismático para intervenir en algún momento con algo que haga sentido. Por ahora, viaje a la Araucanía, se quema Isquia, se quemó la Isquia. Este problema acá, los ministros lo están empoderando, por un lado los deja jugar, los despliega, no como Piñera, que quiere estar en todo y que significa todo. Él está detrás, está reservando. En eso es Lagos, bien. ¿Qué ministros han Pero empoderado? cuando entre Boric, no se puede equivocar. No puede entrar a dilapidar su capital político para defender la posición del gobierno de oponerse al quinto retiro, porque, presidente, ese es un error grave. Grave. No le estoy diciendo que usted salga a aplaudir el quinto retiro. No, ya fijó posición, el quinto retiro es malo. Le estoy diciendo que no haga lo que le dice Sanhattan, que jueguese su capital para impedirlo, porque nada lo va a impedir. Si usted tiene un mínimo de radar y sentido común, usted y sus asesores, comprenderá que es inevitable el quinto retiro. Le estoy diciendo, presidente, use ese capital político en algo más importante que le va a poder redituar si lo hace bien, que es el tema de la seguridad y particularmente de toda la simbología erótica que hay en torno al tema de los viernes en la Plaza de la Dignidad, si eso se construye bien. No mande un proyecto de ley al Senado perdido, solo guacho, para la amnistía a los presos de la revuelta. Métalo en un paquete grande que la gente entienda que se trata de poner fin. Y en eso usted está por sobre la izquierda y la derecha. No tenga miedo, como Darío, de decir, perdón por lo que voy a decir, pero esto es medio de derecha, de ser de derecha, porque ser de derecha es Se va a sacar la chucha tener en el cine. es natural, todos tenemos una mano izquierda y una derecha, tenemos una pulsión transformadora y una conservadora. El problema de la política institucional de los últimos tiempos es que te encasillas en un lugar y consideras malo per se todo lo que viene del otro, que eso tiene el sistema empantanado, en todo el ciclo Caburga, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. ¿Cómo romper esa inercia? Bueno, siendo magnánimo, transformador con todos los presos de la revuelta, con lo que fue la manifestación durante el gobierno de Piñera, perfecto, se acaba, pero también conservador, duro y autoritario, que no le va a temblar la mano de usar los recursos policiales, y digo recursos policiales porque es más que carabineros, y por cierto estoy hablando de excluir a las fuerzas especiales, estoy hablando de mantener el orden y la seguridad en un perímetro de la ciudad ciudadano. Cuando le digo convoque a los organismos que tiene organizado el municipio de Santiago, el municipio de Providencia en materia de seguridad, que son bastante eficientes, ¿no? Úselos. Está mandando una señal transversal. El tema del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo solucionamos el narcotráfico? Bueno, a la larga, en lo que dice Alberto, si nos podemos discutir, bueno, la solución es legalizar la droga y otra serie de cosas. Sin lugar a duda, construir redes en la sociedad, en el Estado, redes que el neoliberalismo destruyó en la sociedad chilena y que, bueno, no se van a construir en 2, en 6, ni en 12 meses de gobierno, ni siquiera en el cuatrienio. No tiene solución. ¿Es solución tomar preso a los narcos y mandarlos a la cárcel? No, porque siguen trabajando. El narco no lo detiene en la cárcel, el narco ya tiene tomada la cárcel. El narco que va a la cárcel sigue trabajando en narco y está perfecto, tiene un mundo allá que lo recibe, tiene un estatus, los gendarmes trabajan para ellos, hay todo un mundo propio. Es parte de lo que el narco tiene. El narco le hace el quite a la muerte, no le hace el quite a la cárcel, ¿no? Y entonces, por ejemplo, va a aparecer alguien, tarde o temprano, que va a decir, ¿sabes qué? Las penas tradicionales, el Código Penal, para el narcotraficante no aplica porque no es eficaz. ¿Qué hacemos? Cortémosle las manos al narcotraficante. No, pero que perdona esa brutalidad. ¿No? Sí. El derecho universal de los derechos humanos. Vamos a los derechos humanos. Vamos a los derechos humanos. Mirko ¿Cuándo republicano. nacen? ¿Cuándo nacen los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás seguro? Porque el mundo se da cuenta que no puede dejar sometido al arbitrio de un Estado totalitario, ¿no? A los ciudadanos que están bajo el gobierno de ese Estado que se ha devenido totalitario. Entonces son un mecanismo de defensa universal ¿frente a qué? Frente a estados todopoderosos, ¿no? Y por eso que solamente los derechos humanos los pueden violar los agentes del Estado.
Eso es clave, ¿no? Se supone que la gente del Estado tiene un poder que es incontrarrestable por parte de cualquier ciudadano, incluso aquel que comete delito. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? No solo no estamos en estados totalitarios, sino que estamos en estados que han sido destruidos por organizaciones paralelas como el narcotráfico. Pregunta político-filosófica de difícil respuesta. ¿Sigue aplicando, habiendo cambiado el contexto, sigue aplicándose entonces de manera irrestricta la lógica de los derechos humanos ahí respecto a un narco, cuando en la práctica el narco ha destruido y debilitado, capturado al Estado, y entonces el Estado ya no tiene el poder que se le suponía a final de la Segunda Guerra Mundial? No tiene ninguno. Bueno, son cuestiones que vamos a entrar a discutir sí o sí, donde no hay que tener. No, pero es que nosotros estamos por la consigna, ¿cachai? Atrapados en ese mundo. Ese mundo me importa una raja, el mundo de Boric. Pero me importa Boric, ¿no? Él tiene que ser capaz de salir de esa camisa de fuerza que es un conjunto de consignas. Y por eso que empatizaba tanto con el diputado Winter, que deja fuera de juego de manera muy elegante a la estupidez de la ministra de Bienes Nacionales del tuiteo fácil, el gatillo fácil, que sale con la consigna para ser aplaudida en la reunión del grupo de base, donde van 15 de ciudadanos que militan en comunes y que no representan, déjame decirlo, absolutamente a nadie en Chile. Sí, yo creo que yo suscribo el hecho de que hay un problema filosófico en muchos de esos fenómenos, que no tienen una solución inmediata, es un problema filosófico efectivo. Lo que sí estoy dispuesto a suscribir de inmediato es que hay una evidente transformación de la izquierda que llega a lo que podríamos denominar el nuevo metodismo, ¿no? Los metodistas del centro de Estados Unidos, ¿ya? Blancos, protestantes, eh, rigoristas, convencidos de que la moral es algo que debe sostenerse en todo momento, de todas las maneras, y que además es privativo de determinadas personas. Solo ciertas personas pueden llevar a cabo esa moral, y esa moral se tiene que imponer al resto como si fuera una ley universal, aunque no haya sido aceptada por el resto como una ley universal. Ese metodismo, que es una reacción histórica, ojo, no es una cosa así sencilla, es una reacción histórica al mayo del 68, al prohibido prohibir, que fundamentó toda clase de tropelías, habrá que decirlo. Y efectivamente el prohibido prohibir fue en algún momento un motivo de culpa de esas izquierdas. Pero luego llegamos a esta situación en la cual estamos sumidos en una agenda que es, eh, que es crecientemente ajena a la realidad, crecientemente ajena, porque disgrega, porque desarma la realidad, porque la circunscribe en elementos completamente específicos, y porque además no tiene un diálogo con la población, con poblaciones relevantes, a veces en número o a veces en lo simbólico. O sea, unos amigos me decían que el fin de semana habían ido al Chile profundo a dar un paseo, ¿ya? Y el ambiente respecto a la inminente prohibición del rodeo era desolador, ¿ya? Entonces, este fin de semana, o sea, eh, tú puedes estar entonces celebrando una cosa que tú consideras obvia en la Convención Constitucional, y te pueden estar diciendo, oye, pero no es obvio. Tienes un conjunto de temáticas. Si uno mira la batería de votaciones, por ejemplo, que vienen en los próximos días, no hay ninguna que tenga que ver con pobreza, modelo económico, o sea, no tiene, con procesos de igualdad. Son agendas culturales.
Agendas culturales en la cual hay una normatividad establecida, lo que está bien, lo que está mal, y eso no se puede discutir. Entonces, todo está en el límite de sencillamente hacer lo mismo que hacen los metodistas, que es cancelar. Yo les quiero contar, por ejemplo, que el metodismo inventó la carta de recomendación. La carta de recomendación de ellos era en todo caso muy distinta a la nuestra. ¿En qué consiste la carta de recomendación de los metodistas? Cuando yo vivía en un pueblo y me quería cambiar de pueblo a vivir a otro pueblo o ciudad, tenía que ir donde mi pastor y decirle, me voy a cambiar de ciudad y necesito que para llegar allá, el pastor de allá sepa que yo soy una buena persona, porque si no, literalmente no conseguías trabajo en 8 meses, un año, si tú llegabas sin la carta de recomendación. Entonces, el pastor escribía la carta, pero aquí viene la parte más compleja. En el oficio del domingo, decía, hemos recibido el requerimiento de una carta de recomendación de la familia tanto, tanto, que se van y qué sé yo. Permítanme leer la carta que escribí. Y leía una carta tipo, en el fondo, que dice que pagan sus deudas, que se portan bien, que todas las cosas que corresponden, ¿no? Bastaba que una persona que estuviese allí, dijera que no, que una vez le había prestado 10 lucas y no le había devuelto las 10 lucas, para que no hubiese carta de recomendación. Entonces, cuando tú entras en ese rigorismo que efectivamente termina siempre en todos los temas, en una vestimenta determinada, las mujeres norteamericanas del siglo XIX envueltas en ropa negra, apretándose para no tener curvas. ¿Ya? Ese rigorismo enorme es lo que hoy día es donde está hoy día envuelta la izquierda. Lo que dice Winter es, oye, si tú no tuiteas en el mundo en que yo me muevo, dice, si tú no tuiteas en contra de algo que se asume que está mal, entonces, si te demoraste en tuitear, te sientes cómplice. ¿Cómo no me voy a pronunciar respecto a esto? Hay un exceso de pronunciamiento, perdón, de las mismas personas que se reían del absurdo de Piñera pronunciándose respecto a todo, haciendo todos los días cadena nacional. Sí, bueno, en fin, a ver, me pasa que no sé cómo entrarle a lo que plantea Mirko, que está ahí, está bien, plantea un punto, pero pareciera, porque en el fondo generas una provocación que es irreal. O sea, lo que acabas de decir, obviamente en sentido figurado, pero incluso en sentido concreto, no aplica. O sea, el supuesto de que falta voluntad política, que lo que fundamentalmente falta es voluntad política para una agenda de seguridad que restablezca el orden, mi tesis, respeto la tuya, es que eso no es real, que no aplica, que si tuviéramos así un grupo control, un universo paralelo, entonces tuviéramos un gobierno de izquierda, derecha, de centro, independiente, apolítico, que tuviera la voluntad, eso no es real. Porque cuando uno mira lo que está pasando hoy en el mundo, no hay, o sea, no encuentras esos lugares. Por supuesto que hay ciertas acciones que tú puedes tomar. Yo creo que hay una discusión que es interesante, hay una discusión que me parece muy interesante, porque la discusión que impugna la derecha así como, o la clásica derecha, da lo mismo, yo le digo derecha, gente que en el fondo quiere así como, no, más cárcel, más que le corten la mano, no sé qué, creo que es fácil de desmontar, ¿no? Pero también yo creo que hay que impugnar efectivamente a quienes están en posiciones así como justamente, que piensan que la reforma a Carabineros supone, por lo tanto, entonces, que haya menos herramientas de control y de generación de restablecimiento del orden público a 1, 2 o 3 o 5 policías que tú puedas tener. No es así, me parece. Pero efectivamente la discusión y el tema que tenemos por delante, de hecho, no lo va a resolver ni cercanamente este gobierno ni ningún otro, porque hay fenómenos que son mucho más profundos. Entonces, por supuesto que es difícil, porque estamos en ese nivel, y entonces, ¿cómo uno lo baja a la discusión política del día a día? Por de pronto, creo que efectivamente hay que salir de ese lugar. De hecho, vuelvo a concatenar con mi tesis. Creo que lo peor que podría hacer un gobierno que quiere avanzar en una mejor sociedad, que entre otras cosas, y probablemente en una de las principales, implica una sociedad
con orden social, donde uno pueda caminar medianamente tranquilo por la calle, justamente esas acciones no pasan por seguridad pública, pasan por miradas mucho más profundas de lo que uno entiende por seguridad pública. Lo hemos dicho algunas veces acá, parafraseando. Lo contrario de inseguridad no es seguridad, es convivencia. Entonces, y no lo digo así como, esto no es hippie, es efectivamente construir espacios donde, a través de políticas públicas, donde se puedan desarrollar encuentros. Mira, lo que pasa ya no hay tiempo para conversar, sí que todo eso es muy bonito, pero ya no hay tiempo para conversar. Pero si lo otro tampoco es posible. Estoy hablando del punto de vista político, si va a ser la cosa nuestra, hagamos seminarios y planifiquémoslo para el próximo año, vámonos de gira a conocer experiencias comparadas, ¿no? La gente quiere soluciones ahora. Pero no hay, no quiere más diálogos y conversaciones. Mira, tú le estabas hablando recién a Boric. El problema es el problema político que generas al no dar solución. Estoy advirtiendo que viene un problema político de corto plazo, que es el hundimiento del gobierno. La sociedad le va a pasar por encima al gobierno porque va a perder su autoridad, y particularmente el presidente, que está en el momento en que o la afirma, ¿no?, y la consolida y tiene un acto de control, o se licúa, porque los plazos son cada vez más cortos, sobre todo después de la experiencia Piñera. La gente nos votó apasionadamente por Boric, sacó un 25% en la primera vuelta, que es su votación. Kast sacó más. La gente que fue a votar Boric en la segunda vuelta fue a votar contra Kast, ¿no? Y entonces, porque eligió lo menos malo en un set de alternativas muy restringido y muy clásicos de la política. Entonces, eso es una urgencia de corto plazo. Y lo peligroso, si eso no ocurre, si el gobierno se desfonda, si la autoridad del presidente se va por el excusado, ¿no?, es que venga esto otro. A ver, lo positivo es que gane Parisi, ¿no?, porque van a empezar en 2 meses más las estamos todavía en el gobierno de Boric. No, pero es que estamos hablando del país real. El país real, donde tú hablas con tu amigo en la concerta y dices, no, este ministro ya murió, en 2 meses más empieza en las encuestas y en los medios la carrera presidencial. Inmediatamente, ya empezó. Y eso es un hecho de realidad, ¿no? Entonces, es ineludible, porque así es Chile, va bien o va mal. ¿Sí? ¿Qué quieres a mediano y corto plazo? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Tú crees que cuando Piñera asumió, que fue a Icare en marzo del 2018, Chávez iba a decir que la Constitución no iban a dar cambio a la Constitución porque esas cosas eran serias y no, hasta ahí llegamos? ¿Tú crees que soñaban lo que vendría, que después se resultó inmanejable, que tenían que entregar la Constitución, la AFP, la presidencia de Chile en el suelo y todo? Bueno, el poder consiste hoy día en imaginar esos escenarios, porque esas cosas son posibles. Puede venir una catástrofe que borre a Boric y a su sector, como vino una que borró a Piñera y a su sector. Mirko, lo que yo estoy planteando es que, mira, por eso te digo que a veces me cuesta, porque en el fondo no es que probablemente no tenemos ni siquiera un desacuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que al interior de las salas de clase, no hay orden. No digo orden así, orden, no hay, o sea, está en un problema el vínculo en la sala de clase entre cabros de 10, 12, están rotas 15 las años. mediaciones, todas las mediaciones están rotas en la sociedad. Entonces, cuando tú miras eso, o sea, por supuesto que puedes restablecer los viernes el orden público en Plaza Dignidad, con así millones de inteligencia y algunas, ya sí, por supuesto, podría ser. Ahora, no es fácil. Pero no es el punto, porque la cosa se está desbordando. Entonces, por eso a mí, yo creo que sí es importante un gobierno de este tipo, porque justamente entiendo, o sea, si no son una generación joven en su gran mayoría, si no son todas estas condiciones excepcionales, incluso si no es algo que parte siendo una debilidad, pero que puede transformarse en una fortaleza, me refiero a la segunda vuelta con Kast, justamente, no es que votaron por Boric, votaron contra Kast, y votaron, la votación más grande de la historia. Ya, parece que ahí hay una pequeña franja, un espacio para poder trabajar y de alguna vez dejar de decirle, tú recién le hablabas a Boric, al presidente, de hecho le decía a usted para las recomendaciones. Bueno, yo le diría entonces a usted, ciudadano, tenemos la alternativa de esperar el conjunto de los ciudadanos que nos mientan, miénteme, pero miénteme lindo, y que aparezca entonces el presidente en 3 semanas más diciendo, he escuchado, he entendido, así que cambio al tiro, traigo aquí al mejor sheriff en, no sé, en seguridad pública, este plan, y
te están mintiendo. O sea, aunque no quisieran estarte mintiendo. Darío, Entonces, lo que yo quiero decir es, eso no tiene que ver con no tener una agenda de seguridad. El punto es que yo creo que el peor de los errores, porque ahí sí que vas a querer un terreno de nadie, es que dejes toda la agenda posible que un gobierno progresista, nuevo, en fin, todo lo que tú quieras decir, puede mover respecto a, por ejemplo, al tema que hay que hacer en educación. ¿Cachai? En educación. Si el tema del aula de clase, o sea, ahí parte el orden social, ahí parte la normatividad, ahí parte el aprendizaje de las normas. Mira, fíjate que esta cosa, déjame alargarme un minuto más, Alberto, con el tema de, por ejemplo, los carabineros. Fíjate que esto es lo que pasó el viernes pasado. 10, 15 cabros da lo mismo. Que de repente, está ahí un Paco evidentemente de tránsito, fuera, lejos de fuerza especial, o sea, lo tenemos claro. Eso a solo todos. la compañera estaba comprando en el negocio de la esquina. Ya. Van y le empiezan a pegar, y le empiezan a sacar la chucha. Y le empiezan a sacar la chucha. Y de repente vienen con una piedra y podrían haberlo matado si esas cosas suceden. Ya. Y sucede esto el tema del balazo. Entonces, ahí yo digo que hay algo que está fallando. Yo fui no sé, no tengo idea. Estuve durante 10, 15 años así regularmente, y todavía de repente voy a alguna marcha, pero en mi tiempo de juventud y no tan juventud, iba, que se lo... Y a veces uno terminaba, yo me fui detenido varias veces, a Peñascaso, tiré molotov, hice todas esas cosas, no entramos en el detalle del prontuario, todas esas cosas. Porque tú estás en esa irracionalidad, pero que es una irracionalidad que tiene un cálculo, que tiene una figura en que tú estás en tal esquina pensando que estás luchando como que fuera el Palacio de Invierno, y te agarrás y a Peñascaso con los pacos te tiran lacrimógenas, eventualmente hasta balines, y es crítico y puede haber hasta heridos. Tú te vas de ese lugar y al día siguiente te subes a la micro y vas con un carabinero al lado y te puedes ir conversando. Y es así, no tiene nada, o sea, eso es así. Entonces, lo que quiero pasa lo mismo con las barras bravas. Va a la Chile con el colo clásico, se andan buscando, se tratan de pelear por maratón, para agarrarse, sacarse la chucha, matarse. Al día siguiente, ese mismo weón que estaba peleando, al día siguiente en su barrio, en su población, no sé qué, sale con la polera al colo, y el weón más allá sale, el otro amigo que viene con la polera a la Chile, y se saludan porque se van a tomar una cerveza. Funciona así, uno podrá hacer una discusión respecto a por qué entonces uno llega a esos grados de violencia, pero funciona. Pero cuando tú te tiras contra un Paco, y aquí donde yo digo, vos te burláis de mí, pero digo, me quiero autohuevear. Hago el comentario derecha sin ningún problema. Cuando tú vas y efectivamente empiezas a naturalizar, que nos gusta tanto ese concepto actualmente, que en realidad hoy bueno, el carabinero que está controlando el tránsito, yo fui a 200 marchas, jamás se me ocurriría tirarle un peñascazo a un Paco que está de tránsito, porque entonces hay un... Lo que habla del desborde de la situación. Ya. Lo que quiero decir es que estos dos ejemplos de la barra y del estudiante con el carabinero, estos dos ejemplos que hoy podría haber 20 más, hablan de que el estado de la cuestión no está en manos del gobierno, en términos de más. La lógica no es más o menos. No tiene que ver, a mi juicio, con que este gobierno le ponga más prioridad al tema de seguridad, sino que establezca un criterio razonable, por supuesto que asuma sus costos. Creo que la refundación de Carabineros es fundamental, pero primero hay que empezar a discutir y tienen que tener estos hueones que están en el gobierno el atrevimiento a que si van a hacer una reforma la hagan de verdad. Porque si no, después capaz que alguien en ese comité que estén pensando la reformulación, no, cancelado tal weá, cancelado tal weá, cancelado tal weá. Pero si el escenario es realidad, pues eso se llama la realidad, otra cosa es con guitarra, pues weón. Por eso. Metiéndose en la casa del otro ministro, ya van 2 ministerios metiéndose en el otro ministerio y arruinando el trabajo a otro ministerio. O sea, eso efectivamente es problemático. Ahora, mira, yo creo que efectivamente, un poco lo que dijo Darío en un momento determinado, que las posiciones de los dos no son antitéticas. O sea, llego aquí en mi rol de Alberto Warken, ¿ya? Y les digo, hermanos, no están en contra, ¿no? Hay una tercera vía, ¿no? ¿Y sabéis qué te pareció un poquito Barker en esta weá? El chalequito encima, la barbita. Está más terrible. No, yo estaba con Barker y te puedo decir que no me parezco en nada. Lo que pasa es que Alberto no cobra. Alberto no cobra ni un quinto lo que cobra Barker. Bueno, para empezar. Tiene un arte al respecto el caballero, pero además no. Una vez nos tocó almorzar juntos en la Feria del Libro de Antofagasta y no hubo feeling, pero nada. Ya. O sea, yo siempre soy amable, en todo caso, nunca así como le hago pero él ostentó las distancias
intelectuales, morales y políticas por completo. Yo creo que efectivamente lo que ustedes plantean son dos cosas que son ciertas, por separado, y juntas también. Lo que pasa es que efectivamente si uno la plantea como antitética, bueno, no hay forma. O sea, efectivamente la problemática de que tiene que resolver el gobierno no puede aceptar la agenda de otro, por supuesto. Pero tiene que saber que la agenda de otro es relevante porque resulta que esa agenda, y lo dijimos acá hace unas par de semanas, los tres problemas donde la gente tiene menos confianza en las soluciones que pueda dar el gobierno son tres temas del Ministerio del Interior y son tres temas relacionados con la seguridad. Y además viene de el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos? Los chilenos estaban convencidos de que Chile era un país muy inseguro cuando Chile era un país seguro. Claro. Entonces tú vienes de creer que tú estabas así como en un 20% de seguridad y que, no sé, que México era 15 y Venezuela 12. ¿Ah? Cuando tú estabas en el 75, había un puñadito de países arriba tuyo. Esa es la historia real, los datos. ¿Ya? Y en la mayor parte de los países, incluso países algunos desarrollados y todo, estaban peor. Entonces, pero resulta que eso cambió. Eso cambió porque, entre otras cosas, se rompen, hay un momento determinado, esto es como el despliegue de cualquier fenómeno, ¿no? Lo cualitativo es más importante que lo cuantitativo. Lo cuantitativo es una expresión de lo cualitativo. Entonces, hay un punto en que se rompe algo, un fenómeno, algún proceso, y eso le permite fácilmente avanzar a lo cuantitativo. Les pongo un ejemplo simple. La marcha más fuerte del movimiento estudiantil del 2011 se produjo 4 meses después de haberse iniciado el movimiento y llevó la misma cantidad de gente que la marcha que se produjo un mes después de iniciado el movimiento por el No Más AFP. 4 meses, un mes. Acciones políticas para llegar a eso por parte del movimiento estudiantil, cientos de miles. Reuniones en todo Chile, movilización de recursos completa, los estudiantes yendo a sus casas orgánicamente, sin saber que estaban haciendo orgánicamente, para convencer a sus familias de un cambio de perspectiva sobre la realidad. En el 2016, Movimiento No Más FP, una entrevista a José Piñera y una denuncia a la esposa de un político prominente con pensión en gendarmería. ¿Qué tenía que ver la pensión en gendarmería pública con el problema de la AFP? Cero. Y en la práctica Cero. tenía que ver todo. Exacto, porque era un conjunto de elementos. Y en un mes tienes eso. Y luego viene el estallido, y en un proceso de 2 semanas llegas a la marcha del mismo tamaño y más que todas las anteriores. ¿Por qué? Porque se había cortado el elástico. El 2011 se corta el elástico. Y lo que quedaba de elástico se termina por cortar ya el 2019. Y ese elástico era lo que establecía elementos de articulación política de la relación y una cosa que le llamamos, en el mundo del fútbol le llaman el código, ¿no? Y en el AMPA también. Hay cosas que tú no vas a hacer, que tú no las vas a hacer porque no corresponde hacerlas, porque están más allá de ciertos límites. Pero cuando las sociedades entran en una etapa cualitativa distinta, donde efectivamente esos procesos de integración normativa y social están fracturados gravemente, entonces el código es lo que cambia. Por eso todos entendemos que es muy diferente que haya la misma cantidad de delitos en una parte que en otra, pero que tú te enteres de que en uno de esos países, cuando estaban robándole un auto a alguien, un tipo le disparó una guagua. Eso es diferente. Y todos entendemos que ahí cambia algo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy día, y esa es la complejidad de lo que estamos viviendo hoy día. Y por eso, lo que dice Mirko es real en sus consecuencias actuales. Porque independiente que tú quieras cambiar,
no tienes un proyecto para cambiar el eje, no lo tienes, no estás siendo capaz de ponerlo sobre la mesa, y estás con un antiproyecto, con un lugar que para ti es obscenamente incómodo, que se te despierta. Y que se te despierta en forma de cualquier cosa, que es muy inorgánico, que efectivamente 15 personas, 20 personas, 30 personas te pueden hacer pagar un costo muy alto. Es súper Porque tú simple. eres responsable de ese todo orgánico que tiene que ver El con lo próximo nuevo. viernes en la tarde, o el que viene, no sé cuándo, pero va a ocurrir. Van a haber 30 gallos con palo a la entrada de la fuente alemana, esperando que vengan los encapuchados. Sí. Pero mira, Nos van a esperar. Esa es la Mirko, derrota del gobierno de Boric. Estoy de acuerdo en Esa es ese la derrota punto. del gobierno. Entonces el gobierno tiene algo que decir ahí. Sí, estoy déjame de decir una acuerdo. conclusión que me parece vital. O sea, ¿qué nos dice todo esto junto? Me quedé pendiente con otra cosa que para otro día, pero ¿qué nos dice todo esto junto? Una cosa muy importante. Si tú no tienes en tu proyecto un corazón, un centro operacional, político, normativo, ¿ya? Si tú no tienes un centro, entonces todas las periferias de tu proyecto, que como no tiene centro en realidad es todo, cualquier cosa puede convertirse en tu centro aunque tú no lo quieras. Si tú nos dijiste, el corazón de mi proyecto es este, entonces resulta que, por ejemplo, hoy día está pasando que por una dinámica de los hechos, ¿ya? Se han aprobado más rápido todas las cosas que tienen que cumplir nacionalidad en la convención. Entonces tú miras la constitución y una constitución no sobre Chile, sobre la Araucanía. Entonces, eso genera un clima. Y ese clima se traduce en que la gente dice, entonces este es el principal problema del país. Mm. Y entonces tú te quedas con el centro que tú no querías. Tú querías otro centro. Pero ¿qué hiciste para decir Nada. que ese es el centro? Porque si los 15 cabros matan a un carabinero y tú tenías un centro en el tema de la calidad del trabajo, las 40 horas, el salario mínimo, un paquete de medidas efectivamente sobre desarrollo social, ¿ya? Si tú tenías un centro allí, tú dices, bueno, eso es muy grave, vamos a intervenir, ¿ya? La prensa dirá, esto le puede agradar el otro proyecto, pero yo estoy aquí, estoy en mi proyecto. Entonces, cuando yo trabajo hacia construir una playa de elementos diversos, variados, ¿ya? Eso es problemático. Yo quiero decir simplemente, el gran tema de todo esto para mí se llama ensimismamiento. Mira, son datos de sutileza de datos. Michelle Bachelet partió con 50% y a los pocos meses estaba en 56, 58. La Bachelet 2, no la 1. Piñera partió con 50% más o menos, 51, 52, y a poco tiempo estaba en 62, 63. Todos tenemos claro que Boric no va a subir mucho, ¿no? En estos primeros meses. A O menos sea, ya que. está claro. Disculpa, pero déjame seguir. Supongamos que ustedes creen lo contrario, me lo dicen después, pero lo que quiero decir es, lo importante es lo siguiente. Lo importante es lo siguiente. Aunque suba incluso, da lo mismo incluso. El problema que viene es lo siguiente. Gabriel Boric tuvo la luna de miel más hermosa que ha tenido ningún presidente en muchísimo tiempo. Yo no había nacido, así que no tengo idea. Tal vez desde Allende. O de esa época en que la política era tan intensa, el Frei, ¿ya? La, la marcha por la patria joven, o sea, todas esas cosas mágicas, ¿no? Bueno, ok, termina la magia, 50%. Entonces, no hay un problema de que Poquito va a ser hay un magia, para porcentaje. ponerlo literal. ¿A quién tiene la magia? Un fragmento de la sociedad que entiende lo que tú estás diciendo. Entonces, hoy día la relación con el grueso de la sociedad, por razones sociológicas, políticas, de todo orden, también por incapacidades políticas del mundo político, la capacidad de penetración de esos mensajes es escasa. Entonces, puede ocurrir que sea súper simple imaginarse, a nosotros nos pasó en el seminario de esta semana. Las 4 ponencias desde el mundo académico fueron súper críticas con la convención.
y las ponencias, bueno, en realidad hay que decir que Barraza matizó mucho el optimismo, lo matizó, pero era optimista, pero es natural, es convencional. Las ponencias de los convencionales eran, pero así, altisonantes. Esta cuestión es una fiesta. Lo vamos a hacer todo, lo vamos a ganar todo. O sea, hay una disonancia. Y cuando yo veo una disonancia, que soy un actor político, veo una disonancia con los territorios que yo dije que iba a ir a visitar y que voy a visitar y me encuentro con cosas raras, con el mundo académico, del mundo jurídico y de los mundos que no son jurídicos, que vienen de las ciencias sociales, las humanidades, qué sé yo, y te miran y te dicen, ojo, pero ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro. Ese ensimismamiento tiene que al menos romper el cascarón y decir, a ver, miremos. Hicimos un seminario sobre la convención, ustedes lo saben, y vamos a liberar, habíamos tomado esa decisión previamente, están nada más todas las autorizaciones del caso, vamos a liberar este miércoles, porque el martes juega Chile, el miércoles a las 10 de la noche como estreno, las dos conversatorios que hicimos, uno, donde estábamos nosotros tres, con el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, y a continuación, vamos a ponerlo todo juntito, también un conversatorio donde estuvimos nosotros con Elisa Justianovich y con Marcos Barraza. Así que yo creo que fue un buen intercambio, fue interesante, y en ese sentido lo que vamos a liberar es lo más optimista y no el análisis más crítico del mundo académico. Bueno, porque los libera Darío. Por supuesto. Tiene el botón de liberar. Usted sabe, tengo una cabeza a caballo. Oye, y la vamos yo quiero terminar un argumento. Dale. En relación a lo que decía Alberto, ¿no? El punto, desde el punto de vista político, a mi juicio, tiene que ver con que venimos en una serie de fracasos de gobierno de izquierda y derecha en gestión, de coyunturas que son impensadas e inmanejables. Los programas de gobierno dan un poco lo mismo porque rápidamente la coyuntura empieza a mandar. Y entonces, en este minuto, el software de las autoridades debe ser entender eso. Hoy día estoy para jugar el partido en el que estoy. Y la realidad va mandando, ¿ah? Por el contexto en el de descomposición profunda en el que estamos. La política no conduce, simplemente administra. Y en ese sentido es que, puesto en la intensidad que está el tema de demanda de seguridad, es que se requiere innovación y versatilidad para no hacer exactamente lo mismo o no entrar a la lógica en la que quedaron empantanados los gobiernos anteriores, pero particularmente el gobierno de Piñera, que quedó casado como un gobierno de derecha. Entonces tuvo que responder a todas estas coyunturas en función de la aprobación de su sector, la que finalmente terminó perdiendo igual. Fue incapaz. Por eso la derecha le exigía que sacara a los militares a la calle para el estallido. No lo hizo porque la realidad lo desbordaba y era completamente fuera de época. Y con eso se ganó el odio válido de su sector para siempre. Entonces, hay un gran líder que Darío invoca, yo creo que no sé si con la suficiente conciencia cuando va a Argentina, que es el general Juan Domingo Perón, y el general Perón decía, la única verdad es la realidad. Y esa es una gran lección para el político que quiere mantener y aumentar su poder. Si se refugia en la ideología en un tiempo profundamente ideológico, se va a ir al tacho de la basura más temprano que tarde. Lo que digo es que seguridad y probablemente en otros temas también, la receta del éxito para el presidente Boric es la ambigüedad ofensiva. Es decir, cuando le estamos pidiendo al presidente Boric tome control policial a través de distintos recursos de la llamada zona cero, que vuelva a funcionar los días viernes de carrete y bares en las tardes, que la gente se pueda ir a comer un sándwich a la fuente alemana, si eso se tiene que hacer a costa de policía, hágalo a costa de policía. No tenga problemas en usar su mano derecha, porque también tiene que usar su mano izquierda. Y al momento mismo que hace eso, decrete que la Plaza Italia
o Plaza Dignidad se va a llamar Plaza de la Primera Línea. Y donde estaba el monumento al general Baquedano, va a poner un monumento a la Primera Línea. Y va a poner a los carabineros a cuidar el monumento a la Primera Línea. Y va a cerrar por arriba ese periodo infausto de nuestra historia. Y cada uno tendrá la interpretación que quiera tener, pero usted tiene el poder, que es lo importante, no lo pierda. Porque la situación de orden y seguridad, el abuelo es una cañería, es un desagüe por el cual se puede ir rápidamente el poco poder que está teniendo todos los gobiernos en Todos este los tiempo, que gobiernos. son gobiernos sin poder en principio, pero hay siempre la oportunidad de recuperarlo y aumentarlo, pero eso pasa por entender que se acabaron las mediaciones, y se construye relación directa con los ciudadanos y las audiencias a través del carisma y de las decisiones políticamente impopulares, en el sentido de que sorprenden al sistema político, pero de sentido común para los ciudadanos. Sí, y ojo, y lo que tú dices es tan cierto que lo que no puede ocurrir, que pasa mucho con los gobiernos de izquierda, pasó con la concertación inclusive, que era un discurso de oposición en el gobierno. Estamos en O contra de esto, sea, no puede perdona, ser. pero eso, o sea, eso, estamos como si lleváramos 10 años de gobierno de Boric. De hecho, yo miraba a propósito de un tema que no entramos, que podría hablar a propósito de lo de Cerro Castillo el día viernes, y ya Sí, empieza a aparecer esta idea como las dos almas, al menos. De partida no hay ni sí. siquiera acuerdo si hay una coalición, si hay dos, si hay una y media, hay tantas variables, y en eso uno mira los tiempos del inicio de la concertación, y claro, a los 7, 8 años aparecieron los autoflagelantes. O sea, estamos hablando de esas temporalidades. Aquí llevamos 2 semanas, porque claro, porque el gobierno entra Y en... en Cerro Castillo te hacen un evento autoflagelante. Ahora, yo siempre lo digo como posibilidad, no necesariamente porque crea que va a ser así. Creo que eso siempre abre algunas oportunidades. Ahora, es entropía. Y todavía no hay Ceremi, para volver así como con un dato así cualquiera. Mm. Por supuesto que está muy compleja tanta entropía, pero bueno, tendrán que, si la vida te da la espalda, agárrale el poto, como decía un dicho Es que viejo. tenés que cancelado, cancelado. Sí, El no, metodismo de sí sé, izquierda pero dice estoy con que una cabeza de eso caballo, no. ¿qué más puedo hacer? Así que los nuevos WASP te van a cancelar. Ya, mejor regala la cabeza a caballo Regalo el y caballo. dulcifica este momento. Sí, este es el momento. Ya, a ver, Hagamos un regalo. oye, hagamos un regalo, hagamos un potlatch. Este era el hashtag La Cosa Nostra Oscar. Y nada, pues aquí están, puse ahí, están, obviamente esto fue anoche, así que ahí están. Mira, yo generalmente hacemos sorteo y decimos top y toda la cuestión, pero hay uno que a mí me gustó mucho, porque yo encuentro que darse la lata y, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. O sea, alguien nada más que escribe, es hoy, La Cosa Nostra, no sé qué, y que de hecho también parece que escribió después, bueno, no sé. Porque dice, así llego al cine el miércoles si me gano el premio. Mira. Está bonito, No. ¿no? Sí, no. ¿Te lo damos? Por aclamación. Por aclamación. Aclama, pues Macari. Te voy a denunciar porque no sigues a Axel Callis, a Presidencia de Chile y a Maya Alves. No, pero si esta es la cuenta institucional, pues. Ah, cierto que no sigue a nadie, sí. Está La bien. cuenta institucional solo sigue a 3 personas. Lo lamento, pero no. Sí, obvio, está Así es la bien. vida. No, está bien. Ya, ¿le damos Está bien. entonces este ganó? Sí, está Ya. bueno. Leftraro Millennial. No sé quién será. Ojalá que sea una persona o que sea un bot. No, tiene hartos seguidores. Ya. Leftraro Millennial. Nos sigue, todo bien, ciudadano, humano, oro y cielo. Se ganó la cabeza de caballo, así que si es que efectivamente, no sé si lo dijo por decir, pero la vamos a llevar el miércoles y si es que Y va, viene de Viña, supuestamente. bueno, pero puede ser oro y cielo que ya está en la capital, pues tú sabes, pues así es la cosa. Sí. Así es la cosa. Oye, vamos cortando, o sea, con lo corto inmediato este podcast. Llevamos como 1 hora 50 hablando. ¿Sabéis qué? Quiero hacer una reflexión para ustedes dos, pero se la comparto a todos los que nos están escuchando, que yo pensé que nos iba a costar en este comienzo de año hablar mucho, como que iba a haber poco tema. Y nos han salido unos podcasts gigantes, así como el más corto es como de 1 hora 40, y pareciera ser que en esta, ya no en la cosa como más clásica, estereotipada del gobierno de Piñera,
en vez de caer en que no hay nada que comentar, hay como mayor profundidad en los debates. Yo no sé si la gente lo valora, pero yo por lo menos lo paso muy bien en esta conversación. Creo que van saliendo cositas menos esquemáticas, menos Bueno, blanco y es negro. que seguimos viviendo este proceso y es cada vez más complejo, esa es la verdad. Eso es lo que va a ocurrir, sí o sí. Sí, La pregunta es por cuántos años. no sé. Pero habrá las cosas nuestras para rato. Chao, muchachos. Bueno. Mirko, nos vemos el miércoles. Ya, Chao. los vemos. Chao, chao. Chao, chao.